Hola Acuario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Aquí Acuario, con este 8 de copas, se ve claro que ustedes van a estar alejándose de algo que ya no les está satisfaciendo, algo que no les está funcionando. Vas a dejar atrás una situación definitivamente y vas a estar buscando pues algo mucho mejor. Aquí puede ser un trabajo, puede ser algún tipo de proyecto, algún ambiente que no te está funcionando ya, o alguna forma de hacer las cosas que ya no tiene pues mucho sentido. Y el rey de bastos aquí puede ser tú mismo, tomando pues por supuesto el control de la situación, porque este 8 de copas no es como que te expulsen del trabajo, no es como que pierdas una inversión, no es ese el sentido. Aquí tú voluntariamente te marchas de esa situación. Y el rey de bastos me puede decir que eres tú tomando pues la iniciativa, el liderazgo, teniendo la visión de hacia dónde quieres ir o qué es lo que quieres hacer. Y es alguien simplemente que va a estar tomando pues el control de su vida. También me podría decir esta carta que podría ser también alguien que te podría estar ayudando. Y podría ser un jefe, un mentor, un guía, una persona que tenga mucha experiencia. O podría ser alguien simplemente que te va a estar impulsando a hacer estos cambios. Alguien que realmente pues te podría estar ayudando. Así que puede ser tú mismo tomando estas características, siendo el líder, tomando el control de tu vida, o alguien que te ayude definitivamente a hacerlo, pero te ayuden o no sea una ayuda, eres tú quien vas a tomar pues el toro por los cuernos, como se diría. Tú vas a controlar la situación. Y el 6 de espadas me vuelve a confirmar lo del 8 de copas. Tú te vas, tú te marchas. Aquí hay una transición, aquí dejas atrás las cosas, los problemas, pasas a una etapa más tranquila. Aquí puede haber un cambio de trabajo, una mudanza, un cambio de casa, un viaje como tal, porque puedes estarte mudando incluso de estado, de país, en fin, aquí hay un viaje. Aquí tú te vas del lugar donde tú estabas, se van a estar moviendo, se van a estar pues marchando. Y el juicio me está hablando de un renacimiento. Aquí va a haber un despertar espiritual, quizás para muchos de ustedes, un despertar económico, una segunda oportunidad. Aquí es posible que ustedes se estén marchando de una situación que ya a ustedes no les conviene, y aquí pues esta es una segunda oportunidad. Esto puede ser un renacer después de una etapa poco fácil para muchos de ustedes en el área que estén viviendo. Este realmente es un renacimiento, vuelvo a comenzar mi historia, vuelvo a comenzar mi vida. El 8 de copas acá, este 6 de espadas y el juicio, pues literalmente me están diciendo efectivamente que van a estar dejando algo atrás, van a moverse hacia otro lugar, otra situación, van a estar comenzando una nueva etapa. Estas cartas me marcan muy fuerte, una transición fuerte para muchos de ustedes. Esto es una transición definitiva, un nuevo comienzo para ustedes, porque hay dos cartas que me están diciendo que se van de una situación que no les conviene y que vuelven a empezar, que hay un renacimiento, ¿ok? Vamos a ver qué más viene acá para Acuario. Vamos a ver qué más viene para Acuario, por favor. Voy a sacar otra carta más para ese 10 de bastos. Aquí Acuario, con este rey de espadas, se ve que después de esta situación, de este renacimiento, tú vas a estar viendo las cosas con muchísima más claridad mental. Vas a estar tomando decisiones firmes. Hay asuntos acá, como te decía, que los vas a estar resolviendo. Hay cosas que vas a estar resolviendo. Tú vas a estar aquí tomando estrategias, siendo un estratega. Aquí eres tú, esta es tu energía, porque esto encaja mucho con esta energía acuariana, que es muy mental y que es muy analítica. Este rey de espadas, la energía de él me está diciendo que muchos de ustedes van a estar analizando las cosas con frialdad,
no es frialdad de porque sea malo, sino que estas cuestiones económicas no se deben meter mucho, involucrar mucho las emociones. Y ustedes van a estar dejando como que de lado las emociones y le van a estar metiendo cabeza, frío, cuadrado, lógico, analítico, pensando en beneficios, que puede salir mal, que puede salir bien, cómo es, qué pasó, todo. Aquí ustedes van a estar analizando hasta el último detalle con su mente pues muy acuariana y muy aire, pero sí van a estar analizándolo absolutamente cuáles son los pasos que tienen que seguir, cuáles son los pasos que tienen que dar. Y el 7 de oros, pues aquí aparece una etapa de evaluación de lo que han hecho. Aquí vas a estar revisando los resultados que has obtenido hasta ahora. Vas a estar analizando si lo que estás haciendo está funcionando o no está funcionando, si van a dar o no los resultados. Aquí estás esperando que tu esfuerzo esté de frutos. Aquí hay algo por lo que has esperado, por lo que has tenido paciencia, y vas a evaluar pues el progreso de esto. Aquí vas a estar analizando cómo deberías estar avanzando. Y el paje de bastos aquí es algo, alguna idea que te puede estar llegando, o alguien que te dice, mira, lo que estás haciendo hasta ahora está bien, pero podrías hacerlo de esta otra forma. Es una idea, es una persona que viene y te dice que hagas algo de una forma que tú no habías considerado. Es como cuando tú tratas de meterte de entrar por una ventana, por ejemplo, que está cerrada, no puedes entrar. Y esa persona o esa idea te dice, estás tratando de entrar por una ventana que vas a tener que brincar, que te vas a entroncar si logras pasarla, que no vas a pasarla porque tú no cabes. Ven, mira, por aquí está la puerta. Empújala y entra, que está en la puerta. Eso es literalmente lo que te va a estar diciendo, pues, este paje de bastos. Es una estrategia nueva, una oportunidad o algo que tú no habías visto con anterioridad, y te lo va a estar literalmente mostrando. Y el 10 de bastos. El 10 de bastos, aquí aparece muchísimo trabajo o muchísimas responsabilidades. Aquí no es una carta negativa, en este caso, aquí el 10 de bastos son muchas tareas. Pueden ser, si tú trabajas con tu propio negocio, pueden ser más clientes de lo que habitualmente tú tienes, y eso te va a estar sobrecargando. Puede haber mucho movimiento laboral en tu trabajo, puede ser que existan overtime. Para muchos, pues el overtime no es malo, al contrario, se lo van a estar pagando, y más aquí ya no van a tener que pagar taxes sobre el overtime. Pues aquí va a haber muchísimo movimiento, puede ser muchísimas horas de trabajo, o si trabajas por tu cuenta, pues una exageración literalmente de clientes, más actividad. Esto, el 10 de bastos siempre te dice que aunque existe esta sobrecarga, siempre tú logras solucionarlo, ¿ok? La persona que está con esta sobrecarga siempre lo va a estar solucionando. Pero bueno, en este caso quise sacar además una carta para ver cómo iba a funcionar esto, y me sale precisamente pues la carta del sol. Y la carta del sol va a estar aclarando, pues por supuesto, este 10 de bastos, y me está diciendo precisamente qué significaba eso. Significa el éxito, la alegría, resultados positivos. Aquí vas a tener muchísima satisfacción. Aquí van a haber progresos, y vas a ver que este esfuerzo va a estar dando resultados. Aquí vas a ver los resultados. Aquí va a haber alegría, celebraciones, logros. Todo te va a estar claro. Vas a tener muchísima claridad, sobre todo claridad, porque aquí vas a tener bastantes pensamientos claros. En fin, aquí todo se va a estar aclarando para ustedes. Así que, Así que aquí viene el éxito después de esta carga, Acuario. Vamos ahora con el oráculo de Keeper para sacar unas cartas para Acuario. Por favor, algún evento o algo nuevo que no sepamos de Acuario o que necesitamos conocer, por favor. Acuario, más ninguna carta voy a sacar. Acuario, una ganancia inesperada, ¿ok? Aquí es posible que te llegue un dinero que tú no esperabas ganar. Puede ser un pago, clientes extra. Coincide muchísimo con esto. Pueden ser clientes extra que te estén llegando. Un pago que te debían y lo vayas a recibir. Los taxes, una devolución que no esperabas y te llega. En fin, aquí hay una ganancia que no esperabas, algo que es inesperado. Y les va a estar llegando muchísimo dinero, literalmente, de algo que quizás ustedes a lo mejor consideraban perdido y les esté llegando de pronto. Así que aquí viene
una ganancia inesperada para muchísimos de ustedes, Acuario. Pónganme en los comentarios, yo recibo mis ganancias inesperadas, para que estén activando pues todas ese tipo de energía, señores. Yo recibo mi ganancia inesperada con los brazos abiertos, lo merezco. Aquí te dicen con esta frase: nunca olvides cuán resiliente tú eres. Tú siempre logras darle la vuelta a las cosas, encontrarle la vuelta a las cosas. Así que por muy jodidos que estén, Acuario, por muy fastidiados que estén, recuerda que tú siempre te puedes marchar de algún tipo de situación que te esté pues teniendo conflictos en tu vida. Y siempre vas a ser súper resiliente, siempre vas a estar saliendo adelante y siempre vas a lograr los objetivos. Pongan palabras positivas en esos comentarios, señores. Yo sé que muchos de ustedes lo hacen, pero hay algunos que lamentablemente no. Entonces, tengan cuidado con los que expresan y pueden también ponerme en los comentarios, aparte de que reciben su ganancia inesperada: yo soy resiliente, yo siempre consigo lo que quiero, o yo siempre le doy la vuelta a las cosas. Siempre, para que por muy malo que le estén pasando, pues sepan que siempre van a lograr salir adelante, que siempre van a recibir la ayuda, porque la ayuda siempre está, y que siempre van a poder salir de cualquier situación que ustedes están, porque son unas personas muy resilientes, ¿ok? Pues hasta aquí este video. Recuerden, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, Acuario.